más vulnerable. ¿Ya? Entonces, también pues definitivamente va a ir a tejido de soporte, ¿no? del diente. ¿Ya? Bien, dentro de esos tejidos dentarios y paradentarios, nosotros el día de hoy vamos a identificar varios. Primero tenemos el cemento dentario, ¿cierto? El cemento dentario, adyacente al cemento envolviente está el ligamento periodontal, que lógicamente que el cemento y el ligamento periodontal también a nivel del foramen apical o foramen principal no va a existir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a entrar el paquete vasculonervioso por ahí. Después tenemos otro tejido muy importante, que es la cortical interna del hueso alveolar, ¿no? ¿Ya? Y luego vamos a tener nosotros un tejido muy importante, que todos ustedes lo conocen y que pues, es susceptible generalmente de lesionarse, sobre todo por factores locales irritativos, como es la encía. A la encía también se le llama gíngiva, ¿no es cierto? Encía o gíngiva es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, hay un factor irritativo local, ¿qué pasa con la gíngiva? ¿No? Se va a inflamar, y toda inflamación termina en itis. Entonces, cuando hay una inflamación se llama gingivitis, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, en el curso de periodoncia van a ver pues, que la gingivitis tiene grados, estadios de desarrollo, ¿no es cierto? Gingivitis leve, moderada, severa, y pasa pues al último estadio, que es el de la periodontitis, que es el estadio donde ya hay destrucción de todos estos tejidos de soporte del diente y que inclusive pueden poner en riesgo ya la estabilidad del diente, ¿no es cierto? Porque va a afectar toda la estructura de soporte. Entonces a veces el diente termina como una bandera del 28 de julio, ¿no es cierto? Con movilidad, ¿no? Y que termina a veces prácticamente saliéndose solo del alveolo, o simplemente ya queda prácticamente adherido solo al ligamento. ¿Por qué? Porque en este proceso, ¿qué va a haber? Va a haber un problema muy serio, que es la reabsorción ósea, ¿no es cierto? Entonces la reabsorción ósea a ese nivel, ¿no? A nivel de crestas sobre todo, ¿no? De crestas alveolares, va a ser bastante considerable, y al no tener ya un soporte óseo definitivamente, al perderse toda la inserción, ustedes el día de hoy van a ver que el ligamento periodontal tiene un montón de fibras que va a insertar el diente entre el cemento y la cortical interna. Entonces, al destruirse todo, pues el diente va a tener una movilidad y se puede destruir solo, inclusive se puede salir solo el diente. Entonces, pero todo ¿por qué? Porque ha habido un factor irritativo local, que ustedes lo van a conocer como placa bacteriana. Ahora la placa bacteriana puede ser blanda, y también esa placa bacteriana puede calcificarse, ¿no es cierto? Se calcifica, y sobre todo la placa que está por debajo de la encía se llama infragingival. Ya, infragingival, ese tártaro infragingival no calcificado, que va a producir una serie de daños en la encía, desde inflamación, sangrado, ¿no? Y también va a destruir la inserción epitelial. ¿Y qué va a pasar? Se van a formar bolsillos periodontales, que lo van a estudiar en periodoncia, bolsillos periodontales. En esos bolsillos se van a acumular una serie de microorganismos. ¿Por qué? Porque ya saben que el medio bucal es un medio séptico, ¿no es cierto? Entonces va a haber una serie de microorganismos que lógicamente que se han formado pues, ahí en esa placa bacteriana, que primero era blanda y después se calcificó. Entonces va a destruir todos estos tejidos de soporte. Ya, entonces, que quede claro que la encía es un elemento importante, y por último tenemos el epitelio de unión, ¿ya? Cuando se destruye el epitelio de unión, se van a formar los bolsillos periodontales. Ustedes van a tener la oportunidad, cuando vayan al curso de periodoncia, de tener un instrumento que se llama periodontómetro, ¿no es cierto? Para que puedan hacer las mediciones respectivas. Entonces se llama bolsillo periodontal, pero ya el bolsillo es patológico, ¿no es cierto? Ya, entonces, este epitelio de unión juega un papel muy importante. Ya, acá tenemos un diente, ¿no es cierto? Y sabemos que el diente está recubierto, ¿por qué? Por cemento dentario. Alrededor del cemento que tenemos, ligamento periodontal. Luego que tenemos el hueso alveolar. Acá está todo el hueso alveolar,
que está rodeando. Acá a este nivel tenemos la encía. Vamos a ver, nosotros todos sabemos que la encía pues está recubriendo los dientes, ¿no es cierto? Ya, entonces una encía normal es una encía que tiene un color pues rojizo, aunque algunas personas por rasgos hereditarios a veces su encía a veces tiende un poquito a ser media morada, pero esta encía pues sana, pues es brillante, todo, pero cuando ya es una encía que es patológica, está inflamada, está sangrando, en fin, tiene miles de complicaciones, y además tenemos nosotros a este nivel más o menos, tenemos esto. ¿Qué cosa es el epitelio de unión? El epitelio de unión que está internamente dentro de la hendidura gingival, porque hay una hendidura gingival. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a constituir? Vamos a ver más adelante, vamos a aprovechar este dibujo. ¿Quiénes van a constituir primero el periodo óseo de inserción o de anclaje? El periodo óseo de inserción o de anclaje va a estar constituido por tres elementos. Primero, el cemento, que está acá, que recubre las raíces de los dientes. El cemento, luego el ligamento periodontal y luego la cortical interna del hueso alveolar. Entonces, este es el periodo óseo de inserción o para otros autores, periodo óseo de anclaje. ¿Por qué? Porque va a tener la finalidad de anclar el diente, ¿no es cierto?, al hueso alveolar. ¿Mediante qué? Mediante las fibras, porque vamos a ver que hay fibras colágenas que se encuentran en el ligamento periodontal. Entonces, esas fibras, ¿no?, que se van a encontrar pues adheridas o dentro del cemento, van a fijar ese diente en la cortical interna del hueso alveolar, ¿no? Entonces son esas fibras colágenas. Y vamos a ver que hay varios tipos de fibras colágenas que van a ayudar a este proceso de inserción o de anclaje, ¿no es cierto? Ya. Y luego tenemos nosotros un periodo óseo de protección. Ya, este periodo óseo de protección va a proteger a este periodo óseo de inserción. Ya, entonces uno de ellos va a ser la encía y el otro va a ser el epitelio de unión, que está más o menos a este nivel del epitelio de unión, pero por la parte interna de la gingiva, ¿no es cierto? Ahí va a haber una hendidura gingival y luego el epitelio de unión. Entonces, ese epitelio de unión es fundamental. Cuando ese epitelio de unión se destruye, se van a formar los bolsillos periodontales, ¿no es cierto?, que ya tienen un origen patológico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acumuló, sobre todo, placa bacteriana. Por eso, la importancia, ¿no? Yo creo que todos están claros que la importancia del cepillado, de la higiene dental mediante cepillos, hilos dentales. ¿Por qué? Porque cuando no hay un cepillado, ¿qué pasa? Se van a acumular los restos alimenticios, los detritos alimenticios, y lógicamente primero se forma una placa blanda. Ya, Amar, por favor, si tú no estás tranquilo, te vas, ¿ya? No quiero ya la segunda, porque yo les he dicho, mira, el que quiere está acá, y el que no, puede irse, yo no me voy a molestar, no le voy a poner falta, nada. Pero eso sí, el que va a hacer bulla acá, por favor, afuera. ¿Ya? Listo, entonces, yo les había dicho que la placa bacteriana, pues, es uno de los grandes problemas de la odontología o de la periodoncia. Entonces, cuando hay un buen cepillado, se cepillan en la mañana, en el desayuno, después de almuerzo, después de cena, y quién sabe cuando tomamos algún alimento, entonces se mantienen en buenas condiciones estos tejidos. Y si por ahí se atrapa una carnecita, para eso está el hilo dental, ¿no es cierto? Entonces, estos tejidos se van a encontrar sanos, ¿no? Pero cuando hay un descuido, definitivamente, pues, no solamente se van a enfermar los tejidos, el periodo óseo de inserción y de protección, sino también, cuando se forma placa bacteriana, también que hay descalcificación del diente. ¿Y quién lo hace eso? El Streptococcus mutans, ¿no? Cuando forma la placa bacteriana. Entonces, prácticamente la odontología, pues, le debe, pues, mucho a la higiene oral, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay higiene oral, todos estos tejidos van a terminar destruyéndose. Bueno, el problema
de la población es que a veces no tienen ni una buena información, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Que a veces nos falta a nosotros, sí lo hacemos de vez en cuando, algunas proyecciones sociales en las que se hace charla a veces a un número bastante pequeño de pobladores. Entonces, las madres a veces que son las personas más importantes para que le creen esos hábitos al niño de higiene oral, a veces no tienen ni siquiera a veces la orientación profesional, ¿no? Ni la manera como se puede hacer la higiene dental, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del cepillado hay técnicas, ¿no? Hay técnicas que uno les puede enseñar, pero fatalmente a veces estas campañas de previsión social son de vez en cuando, no son constantemente, pero si eso sucediera, pues yo creo que los índices de caries dental y de enfermedad periodontal serían mínimos, ¿no? Serían mínimos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, pero bueno, eso definitivamente es relativo, ¿por qué? Porque siempre va a haber problemas, por ejemplo, problemas de maloclusiones, ¿no? Los problemas de maloclusiones siempre eso va a pasar, ¿no? Porque obedece a otros factores, ¿no? A factores a veces genéticos, a veces hay mandíbulas o maxilares pequeños y los dientes son más grandes que el espacio que le va a dar la mandíbula y por lo tanto pues los dientes apiñados. De repente podría los odontólogos ya no de repente en la parte curativa, sino en la parte preventiva, que también al final generaría, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones de flúor, ¿no? Siempre va a haber necesidad de repente de blanqueamiento, yo creo que no se acaba. El problema de nosotros es que es más peligroso de repente en el futuro sería la inteligencia artificial. Eso podría ser más problemático. ¿Ya? Entonces, todas estas estructuras, como ya hemos visto, se van a relacionar directa o indirectamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Esta combinación de estructuras actúa funcionalmente en conjunto, ¿no? Y permanentemente, ¿ya? Cuando hay un problema en alguna de ellas, va a repercutir en el todo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hay un problema en alguna de ellas, repercute en el todo, en todos estos tejidos, ¿no es cierto? Porque son un conjunto de tejidos que están integrados, ¿no es cierto? En el periodoncio de inserción y el periodoncio de protección. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo, que haya un trauma que pueda afectar el cemento dentario. Si se afecta el cemento, evidentemente que se van a afectar las fibras, ¿no es cierto? Las fibras que están dentro del ligamento periodontal y que van a producir inserción del diente. Entonces, como ven, la afectación de uno es la afectación del resto, ¿no es cierto? Igualito, se destruye, se rompe la inserción en el epitelio de unión, que se van a formar bolsillos. Se forman bolsillos, todos van a sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay problema en uno, repercute en todo. ¿Por qué? Porque todos estos actúan funcionalmente integrados, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nuestros tejidos se mantengan en buena forma. Pasamos. Ya, acá ya habíamos definido el periodoncio de inserción anclaje y el periodoncio de protección. Ya, el periodoncio de anclaje va a tener, primero, va a tener una función primaria, que es la inserción anclaje, pero también secundariamente, ese periodoncio va a permitir la reparación ósea y la recuperación de la fuerza de la multiplicación. ¿Ya? ¿Por qué hablamos nosotros de reparación ósea? Sabemos nosotros que en el entorno del diente, ¿qué va a haber? Va a haber hueso alveolar, definitivamente. Y el hueso alveolar es una estructura muy importante. A pesar de que el hueso alveolar es un tejido duro, ¿no? Un tejido duro, bastante duro,
pero se comporta como un elemento plástico. ¿Por qué? Porque va a permitir en algún momento la remodelación ósea, ¿no es cierto? Y uno de los grandes ventajas que nos ha dado esa capacidad que tiene el hueso es que nos ha servido y nos va a servir siempre en los tratamientos de ortodoncia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya saben que el tratamiento de ortodoncia, cuando los dientes están desalineados, cuando hay maloclusión, ¿qué tiene que hacer el odontólogo? Llevar los dientes a un arco ideal, ¿no es cierto? Ya para que toda la sonrisa, todo esté bonito, todo, ¿no? Entonces hay que llevarlo. Pero si no fuera por esa capacidad plástica del hueso, que se debe, ¿a qué se debe eso? A que el hueso es muy vascularizado, ya, muy vascularizado. Entonces, gracias a eso, entonces el hueso se puede remodelar. Entonces, nosotros le aplicamos una fuerza al hueso, ¿no es cierto? Entonces, en el lado de que se produce la presión, porque es una presión, va a haber reabsorción. Y en el lado opuesto va a quedar un espacio. Pero ese espacio también el hueso tiene otra capacidad, que ese espacio lo va a llenar después mediante el proceso de adición o formación de hueso nuevo. Por eso que cuando el odontólogo hace fuerzas, necesita cada 17 a 21 días. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo el diente va a avanzar, y aparte que va a avanzar porque va a haber reabsorción, entonces en el lado opuesto se va a formar hueso y se va a volver a fijar en esa posición. Entonces, por eso que las citas son espaciadas. No son todos los días ni cada 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque si no terminamos con los dientes en la mano. Entonces, simplemente uno tiene que ir, como dice la canción, despacito, tiene que ir despacito. No le puede aplicar fuerzas exageradas. ¿Por qué? Le sacamos los dientes. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se mide la fuerza? Ya, eso ya en ortodoncia, ahí te van a explicar cómo se mide la fuerza, ¿no es cierto? Y ahí te van a explicar, porque es todo un curso que te van a explicar ahí cómo va a medir la fuerza. Ya, entonces, esa capacidad pues es muy importante. Y la otra capacidad que habíamos visto que tiene el cemento es que ante esa presión, que no es exagerada, entonces el cemento no va a reabsorberse. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el cemento se reabsorbe? Ya la ortodoncia no iba. ¿Por qué? Porque tú puedes coger un diente y termina reabsorbiendo el cemento. Y tú sabes que en el cemento está la dentina, y la dentina ya es un tejido muy débil estructuralmente. ¿Por qué? Por la presencia de los túbulos o canalículos dentinarios. Y es más, en esos túbulos que hay prolongaciones, por ahí hay filtración, por ahí todo. Entonces, definitivamente habría un problema terrible, ¿no es cierto? Entonces, la ortodoncia sería prácticamente impracticable, ya no se podría realizar. Entonces, gracias a eso, a esa propiedad que tiene el cemento, que no se reabsorbe, entonces uno le aplica las fuerzas y entonces uno tiene la confianza que el cemento no se reabsorbe, pero el hueso sí se reabsorbe, ¿ya? Entonces, o sea, todo ha venido como de Dios, ¿no es cierto? Entonces el hueso se reabsorbe, entonces el diente avanza y lo podemos llevar nosotros a cualquier lado, pero despacito. A veces un tratamiento de ortodoncia puede demorar, depende del caso, 1 año, año y medio o más tiempo. Hay casos muy complicados. ¿Ya? Entonces, en ese periodo de tiempo hay que hacerlo, pero despacio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esas dos características han permitido que hoy en día exista pues la ortodoncia. Sin ello hubiera sido imposible. Pero sí, también debo decirles que si hay una fuerza exagerada en el cemento, sí puede producirse reabsorción, ¿no es cierto? Entonces, no porque el cemento pues tenga esa propiedad, no, ya, le ajusto, o simplemente puede ser por otro, ¿no? Un traumatismo o algo. Entonces sí, hay casos que el cemento podría pues sufrir reabsorción o podría sufrir fracturas, ¿no es cierto? Pero también pues el cemento tiene
es una capacidad también muy importante, ¿no?, de reparación. ¿Ya? Entonces, que quede claro entonces que gracias a eso, pues a esa reparación ósea, hoy en día pues tenemos el tratamiento de causa. Y por último, la regulación de las fuerzas masticatorias, ¿no es cierto? ¿Y por qué se habla de regulación de las fuerzas masticatorias? Ustedes saben que cuando uno mastica sus alimentos hay una fuerza muy considerable. Entonces, y sobre todo a veces los hombres para comer a veces utilizamos mayor fuerza que las mujeres. Las mujeres son más delicaditas, pero los hombres a veces queremos comernos la comida un ratito, ¿no es cierto? Ya, entonces mucha fuerza aplicamos, pero esas fuerzas masticatorias pues son disipadas, ¿no? ¿Por quién? Por el ligamento periodontal, porque el ligamento periodontal funge como un colchón amortiguador, se llama ligamento o membrana periodontal. Hay muchos que le llaman ligamento, que es el término de repente no apropiado, pero el que más se asemeja por las características, ¿ya? Más se debe hablar de ligamento que de membrana, ¿no es cierto? El que está más cerca. Ninguno de los dos es lo ideal, pero bueno, en el transcurso del tiempo se le han dado muchos nombres, ¿no es cierto? Muchos nombres, pero al final han quedado el ligamento periodontal o membrana periodontal, ¿no? Son los que se usan actualmente. Anteriormente se le ha dado otros nombres, pero bueno, creo que ya son irrelevantes, pero hoy en día se habla de eso. Entonces, tenemos esa capacidad que va a regular las fuerzas masticatorias, ¿no es cierto? Ya en algunos casos también, cuando hay fuerzas exageradas, ¿qué va a pasar cuando hay fuerzas exageradas? A ver, alguien, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Estamos hablando del ligamento periodontal. ¿Qué podría pasar? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué podría pasar? Vamos a hacer un mal ejemplo. ¿Qué habría pasado si alguien te da un puñete permanentemente? Tiene que reaccionar, pues. Entonces, si hay una fuerza exagerada, ¿qué va a pasar en el ligamento periodontal? Puede haber un engrosamiento del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Engrosamiento, por eso dice que regula, ¿no es cierto? Va a regular. Ya, y luego el periodoncio de protección, aislante las actitudes de soporte y anclaje del medio bucal, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a aislar. ¿Por qué? Porque en el medio bucal, ¿qué tenemos? Tenemos saliva, ¿cierto? Que es líquido, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué más vamos a tener? ¿Qué más hay en el medio bucal? Hay microorganismos, ¿no es cierto? Hay microorganismos. Si no hay una buena higiene oral, ¿qué va a pasar? Van a quedar detritos alimenticios, todos, que van a formar una placa bacteriana. Esa placa bacteriana se puede calcificar y esa calcificación se le da el nombre de tártaro, ¿no es cierto? Tártaro. Y sobre todo el tártaro, cuando se queda por debajo de la encía, se llama infragingival. Tártaro infragingival. Infra es por debajo de la encía. Entonces imagínense como un pedacito de piedra o de piedra debajo de la encía, ¿no? Y permanentemente va a encontrarse allí. ¿Qué va a producir? Va a producir irritación, inflamación. Entonces se da la gingivitis, ¿no es cierto? Y si eso continúa, hay una gingivitis leve, después puede ser moderada, luego severa, y luego pasa al último grado ya, ¿no es cierto? El último grado que sería la periodontitis. Periodontitis. ¿Qué quiere decir inflamación? Periodontitis. Entonces, ahí ya hay destrucción, no solamente del epitelio de unión, hay destrucción ¿de quién? Del hueso alveolar. Hay destrucción del hueso alveolar. Primero hay reabsorción horizontal, reabsorción vertical. El hueso se queda confinado prácticamente a una mínima porción, ¿no es cierto? Y todo el hueso alveolar se destruye, ¿ya? Entonces queda destruido queda destruido el ligamento periodontal, todo se destruye, ¿no? Entonces, cuán importante es, pues, este periodoncio de protección. Pero este periodoncio de protección nos protege hasta cierta medida, porque si no hay higiene,
De nada, no sirve. ¿Por qué? Porque cuando no hay higiene, hay acumulación de placa bacteriana, se forma acá, pues, y lógicamente todo se va a afectar, ¿no? Entonces, pero normalmente es ese periodo de protección para que proteja. Pero si hay pues un descuido desmedido, no hay cepillado, no hay nada, a veces cuando uno come se queda una carnecita, pasa hasta el hilo dental, todo. Entonces, ya esto yo creo que nos sirve mucho cuando hay higiene. Ligamento periodontal, acá está el ligamento periodontal, esto de verde, acá está el ligamento periodontal, ¿ya? Este es el ligamento periodontal que está por fuera del cemento. Todo el ligamento periodontal, acá este es un diente que tiene dos raíces, ¿ya? Entonces, este ligamento periodontal, ¿qué cosa es en sí? Es un tejido conectivo fibroso, ¿cierto? ¿Por qué es un tejido conectivo fibroso? ¿Por qué? Porque va a estar constituido por gran cantidad de fibras, sobre todo fibras de tipo colágeno, ¿no es cierto? Entonces, este tejido también es notablemente celular y también es vascular, pero en el interior van a ver que el espesor, vamos a ver de aquí un ratito, que el espesor puede, el ligamento periodontal, ¿cierto? No tiene mucho espesor. Entonces, los vasos son capilares y en el interior, ¿qué hay? En el interior de los vasos hay, del ligamento periodontal, hay una microcirculación. Ya en el interior del ligamento periodontal va a haber una microcirculación. ¿Por qué? Porque su espesor es muy reducido, ¿no es cierto? Es muy reducido. Entonces, ya que quede claro que así como hay gran cantidad de fibras, hay gran cantidad de células, y vamos a ver que ya hemos dicho muchas veces que las células que se encuentran dentro del torrente circulatorio, dentro de los vasos sanguíneos, en determinados momentos, por acción de ¿quién? Por acción de la histamina, que la produce, ¿quién la produce la histamina? Las células cebadas, ¿no es cierto? O llamados también mastocitos. Entonces, ¿qué este mediador químico que hace en los vasos sanguíneos? Va a producir permeabilidad para la salida. Cuando hay una agresión, se van a salir para la defensa de ¿quién? Para la defensa de este ligamento periodontal y de todo este periodo. Entonces, este ligamento periodontal va a fijar al aparato, va a fijar a los dientes ¿a quién? Hacia los maxilares, va a fijar hacia los maxilares y lógicamente va a proporcionar un aparato con continua adaptación. Ya hemos visto la adaptación para el sostén de los dientes durante la función, ¿no? Durante la función. ¿Cuál es la función? Durante la función masticatoria. Ya. Dentro de las funciones más importantes del ligamento periodontal, va a ser la adherencia, la sostén, la nutrición, la síntesis, la reabsorción y la propiocepción. Uno de los, creo que con respecto a la adherencia y sostén, yo creo que todos estamos claros, ¿no es cierto? Que va a servir para la adherencia y para el sostén de los dientes, ¿no es cierto? Es el ligamento periodontal. La nutrición, yo creo que es obvio que la nutrición va a llegar al ligamento periodontal por los vasos sanguíneos y por la sangre. Ya. Con respecto a la síntesis, sí, va a ser importante. ¿Por qué? Porque a través de las células que hay ahí, de las organelas, se va a producir síntesis. La reabsorción, sí, es también un mecanismo importante, la reabsorción. Y la propiocepción, ¿qué cosa es la propiocepción? No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a pensar que hoy día les tocó comer lentejita. Ya, lentejita. Hoy día no sé qué día de día lentejita, lunes, no sé qué día jueves, no sé día lentejita. ¿Y qué pasa cuando esa lentejita no la han, cuando antes de cocinar tienen que sacarle todas las piedritas, todo lo que pueden tener, porque como viene la chacra pueden tener una piedrita y la cocinan así nomás. Entonces cuando ustedes van a comer su lentejita,
muerden, sienten dolor. Entonces, esa es la propiocepción, la reacción que produce el ligamento periodontal ante un trauma, porque se produce un trauma, masticar y un trauma, entonces reacciona con dolor, y ustedes ahí ya no siguen masticando, porque duele, pues, ¿no? Entonces, esa es la reacción del ligamento periodontal que se conoce como propiocepción, ¿ya? Propiocepción. Bien, pasamos. Con respecto a la forma del ligamento periodontal se va a adaptar. ¿Se va a adaptar a qué? A la morfología que tienen las raíces de los dientes. Habrá dientes que son monorradiculares, habrá dientes que son birradiculares y hay dientes que son multirradiculares. Entonces siempre el ligamento periodontal se va a adaptar. Entonces no va a ser pues un ligamento periodontal igual en un incisivo, por ejemplo, central superior que en una primera molar superior. Es diferente, ¿por qué? Porque el no tiene más raíces, se va a adaptar. ¿Ya? Entonces se adapta a la forma de las raíces. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, hay una raíz, acá hay dos raíces. Ya probablemente tenga tres raíces, pero no se ve. Pero acá, miren, el ligamento se adaptó. Todo lo de verde es el ligamento periodontal. ¿Ya? Seguimos. La distribución del ligamento, ¿cómo se distribuye? Es perirradicular. ¿Por qué? Porque está en la periferia de las raíces por fuera del cemento dental, ¿no es cierto? Entonces la distribución es perirradicular. Y pasamos ahora al espesor. Miren, el espesor de este ligamento periodontal va a oscilar entre 0,15 a 0,38 milímetros. 0,38 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy delgado. 1 milímetro lo dividimos entre 3, ¿no es cierto? ¿Ya? 1 milímetro sería entre 3 prácticamente, ¿no es cierto? Porque es 0,38 lo máximo, ¿no? Lo máximo de espesor. Entonces, como ustedes ven, es delgado el ligamento periodontal, por eso que siempre se habla de una microcirculación en el interior, ¿no es cierto? Relaciones. Se relaciona con el cemento corticalmente y en el periápisis, este es el periápisis, ¿no? Con el, ¿quién está acá? El conducto, ¿cómo se llama? El conducto periapical, el conducto principal. En este caso se ha desviado a este lugar. Y por acá están los accesorios secundarios accesorios, ¿no es cierto? Ya, entonces, siempre pues el ligamento periodontal no se va a encargar de recurrir todas las raíces y siempre va a estar relacionado por un lado con el cemento y por otro lado con la cortical interna del hueso alveolar. Ya habíamos visto que por acá, por este foramen principal va a ingresar el paquete vascular, ¿cierto? Que llega ¿a dónde? Al corazón de la pulpa y ahí se va a ramificar toda la así como el ligamento periodontal era un tejido conectivo fibroso, tenía muchos vasos sanguíneos, también va a tener gran cantidad de ¿qué? Va a tener gran cantidad de células, ¿ya? Gran cantidad de células. De entre las células vamos a mencionar nosotros a las células formadoras. Ya, yo les había dicho, las células formadoras son aquellas células que terminan en blastos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ellos tenemos a los osteoblastos, vamos a tener a los fibroblastos y vamos a tener a los cementoblastos, ¿no es cierto? Ya nosotros habíamos hablado cuando nos tocó el capítulo de hueso, de los osteoblastos, también de los fibroblastos y los cementoblastos, ¿no es cierto? En este caso, esos fibroblastos definitivamente pues, van a estar en relación directa sobre todo con la producción de fibras, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar pues, una fibra muy importante que corresponde sobre todo a la parte del ligamento periodontal que va a insertar el diente, ¿dónde? En el cemento dental, ¿no? Y ustedes se acuerdan de las fibras perforantes de Charlo, ¿no? Entonces va a haber gran cantidad de fibras con respecto a las fibras, habrá fibras colágenas tipo 3, que son las fibras
de reticulina o precolágena, y también vamos a tener la oportunidad de ver ahí también a las fibras elásticas, sobre todo que están relacionadas a los vasos sanguíneos. O sea, ya, las células precursoras. Las células precursoras son las células que definitivamente pues, van a existir, y esas células que existen van a ser las famosas células epiteliales, y también esas células epiteliales en algún momento podrían convertirse en restos epiteliales malas. Ya. Y por último también vamos a tener en el tejido conectivo de este ligamento periodontal, vamos a tener algunas células como los mastocitos o células cebadas, y los macrófagos, que son células pues totalmente fagocitarias, ¿no es cierto? Entonces también estas células las vamos a encontrar pues en el ligamento periodontal. Ya, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que al igual que la práctica que habíamos visto de apunto dentario, acá también el ligamento periodontal va a presentar cementillo, por ejemplo. Acá tenemos el ligamento periodontal, acá tenemos nosotros un cementículo adherido, esto sería ya el hueso alveolar. Acá tenemos un cementículo libre, ¿ya? Igualito que los dentículos, ¿no? Libre, ¿no? No están ni adheridos a ninguna pared, están libres en el centro, ¿ya? Cementículo libre, este es el hueso alveolar, este es un cementículo adherido, este es el ligamento periodontal, y por último tenemos un cementículo incrustado, ¿no es cierto? Incrustado. ¿Dónde está incrustado? Está incrustado en el cemento, ¿no es cierto? Con respecto a la sustancia extracelular o la matriz extracelular, en cuanto a las fibras, vamos a tener fibras colágenas, elásticas, también es frecuente las fibras de oxicalán, que son fibras inmaduras, y las colágenas tipo 1 y tipo 3, tipo 1 y tipo 3. Con respecto a las fibras principales del ligamento periodontal, vamos a tener nosotros hasta 5 grupos, ¿ya? Ahorita, siguiendo voy a tener hay un dibujo donde ustedes puedan ver dónde se ubica cada una de las fibras. El grupo, por ejemplo, el primer grupo es de las fibras crestoalveolares. Estas fibras van a estar insertadas en las crestas alveolares, ¿no es cierto? O sea, en las crestas óseas, crestas alveolares. Están insertadas y se van a dirigir hacia el cemento, pero con una inclinación ligeramente oblicua hacia la parte coronaria, Luego tenemos un grupo de fibras colágenas horizontales. ¿Por qué se le dice fibras colágenas horizontales? ¿Por qué? Porque el trayecto que presentan estas fibras es horizontal, entre el cemento y la cortical, así. Entre el cemento y la cortical interna, ¿no es cierto? Los haces de fibras horizontales van desde el cemento hacia la cortical interna en forma horizontal. Luego viene el grupo oblicuo. ¿Por qué se llama grupo oblicuo? Porque los haces de fibras se van a encontrar inclinados oblicuamente, por ser oblicuo. Luego viene el grupo apical. ¿Por qué se dice grupo apical? Si acá terminó la raíz, entonces ese grupo de haces está en el periápice, ¿no es cierto? En el periápice, pero no, evidentemente por ahí pasa el paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Alrededor del paquete vasculonervioso están esas fibras, alrededor del paquete vasculonervioso, y están en forma vertical. ¿Hacia dónde? Hacia la cortical interna del hueso alveolar. Por eso se llama grupo apical, ¿no es cierto? Y por último tenemos el grupo interradicular, ¿no es cierto? Entonces ese grupo de fibras y se llama interradicular. ¿Por qué? Porque hay dientes que tienen varias raíces. Entonces ahí se van a encontrar esas fibras. Y bueno, dicho sea de paso que en esa zona
el cemento tiene un mayor espesor, ¿no es cierto? Tiene un mayor espesor y estas fibras interradiculares que están entre las raíces van a proveer, pues van a ayudar, van a coadyuvar ¿a qué? A la inserción o anclaje del diente. Ya, acá tenemos a las fibras. Primero acá vamos a tener un primer dibujo. Acá tenemos a la encía rosadita, el ligamento periodontal que está acá están las fibras, pero ya se las voy a explicar. ¿Ya? Y acá está, todo esto es el hueso alveolar y esto sería la cortical interna del hueso alveolar, ¿verdad? Solo está interrumpida acá por el foramen apical o foramen principal, ¿no es cierto? Todo esto que está acá es el ligamento periodontal que está adyacente ¿a qué? Al cemento dental, ¿no es cierto? Entonces, como ven, las fibras van a fijar el diente, ¿hacia dónde? Hacia la cortical interna del hueso alveolar. Acá tenemos otro dibujo. Miren, acá tenemos las fibras crestoalveolares. Mira, ve, acá está la cortical, esta es la cortical. Mira, se van en forma oblicua. ¿Hacia dónde? Hacia la parte coronal, ¿no es cierto? Hacia la parte coronal. Aquí están, mira. No van en forma recta, sino en forma oblicua, ¿no es cierto? Hacia la parte coronal. Estas son fibras crestoalveolares. Luego vienen las fibras horizontales. Miren, acá están las fibras horizontales. 1, 2, 3, hacia acá. Estas son las fibras horizontales, porque van horizontalmente, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos? Las fibras oblicuas. Miren ustedes, las fibras oblicuas vienen del cemento hacia la cortical interna, pero, como su nombre lo dice, vienen de una forma oblicua. Los haces vienen oblicuamente, ¿no es cierto? Ya vienen así. Ya, vienen así en forma oblicua, fibras oblicuas. Ya, las fibras apicales, acá están las fibras apicales, todas estas fibras apicales, miren. Acá está alrededor del foramen apical, están las fibras que vienen en forma vertical. ¿Hacia dónde? Hacia la cortical interna del hueso alveolar. ¿Ya? Y por último vienen acá HF, en este caso HF es hueso fasciculado, está hacia la parte interna, ¿no? Hacia la parte interna del hueso alveolar, ¿no es cierto? Esa parte es compacta, esa parte del hueso fasciculado es un hueso compacto, Listo, entonces ahí está. Ya. Funciones de hidrofisiología del ligamento periodontal. Primero, yo creo que una de las funciones primordiales y fundamentales del ligamento periodontal es una función de sostén. Porque proporciona pues sostén, ¿no? Al diente, ¿no? Presionándolo ¿hacia dónde? Hacia su alveolo dentario, ¿no es cierto? El alveolo dentario o lo que es lo mismo hacia el hueso alveolar, ¿no es cierto? Porque el hueso alveolar tiene una cortical interna, tiene una cortical externa. Entonces lo presiona hacia el hueso alveolar. Sensitiva, ¿por qué? El ligamento periodontal, por su inervación, proporciona mecanismos propioceptivos eficaces al máximo. Ya les di un ejemplo de cómo reacciona un diente, ¿no? O cómo reacciona el ligamento periodontal ante un problema que podría ser una piedrita, algo, en el momento de la masticación, va a reaccionar con dolor. Entonces, si reacciona con dolor, ahí nomás nosotros nos aguantamos y nos seguimos masticando, ¿no es cierto? Hasta tratar de eliminar ese factor. Ya. Nutritiva. Como ya les he dicho, la función nutritiva del ligamento periodontal es que, por su pequeño espesor, esa microcirculación que hay en el interior, porque solamente va a haber una microcirculación, ya va a aportar, ¿qué aporta? Anabolitos y otras sustancias nutritivas necesarias ¿para qué? Para nutrir ¿a quién? A las células del ligamento periodontal, a las células del ligamento periodontal. ¿Cuántas son? Son muchas células, ¿no es cierto? Desde los fibroblastos, todas las que derivan del torrente circulatorio, aparte los mastocitos, ¿no? Son de los macrófagos. Función modeladora. Ya habíamos dicho que es la capacidad de ¿qué? De reabsorber y sintetizar sustancias extracelulares del tejido conectivo del ligamento periodontal, del hueso alveolar y del cemento. Entonces,
definitivamente pues es muy importante esta función modeladora porque nos permite reabsorber, ¿no? Hay células que se van a encargar de la reabsorción, sintetizar la sustancia. Ya hemos visto que los fibroblastos tienen una gran participación en ello en la síntesis de la matriz extracelular, ¿ya? Que definitivamente va a ser necesario a nivel de ligamento, del hueso anular y del cemento. Pasamos. Acá tenemos un periodonto sano. Acá ven una encía sana. Estas son las papilas interdentarias. Eso ya vamos a ver en el capítulo que viene de encía. ¿No es cierto? Eso es un periodonto sano, un periodonto que está cuidado. Pero bueno, por el contrario, si hubiera factores locales irritativos, una mala higiene bucal, definitivamente pues esa encía no se observará así, se observará inflamada, edematosa, sangrante, ¿no? Entonces, ese es lo ideal, mantener una encía así. Y más ustedes que, bueno, pues van a ser, muy pronto van a ser odontólogos, ustedes están mucho más obligados a mantener su encía y sus dientes en buen estado. Y yo les digo por qué. Porque la encía y los dientes es la carta de presentación de los odontólogos. Pónganse ustedes en el lugar del paciente. Ustedes irían a curarse un diente donde un odontólogo que no tiene dientes, o que tiene un diente perdido y no se ha colocado un puente, algo. Ustedes irían a curarse de un odontólogo que tenga las encías edematosas, que tengan los dientes llenos de sarro. ¿Entrarían? No. Y peor las mujeres, que son mucho más observadoras, ¿no es cierto? Entonces, la carta de presentación del odontólogo es su boca, específicamente sus dientes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ideal, mantener así. Entonces, ustedes tienen que ir ya hacia ese ideal. Este es el ideal. ¿Ya? Listo. Ideal. Mira, los dientes blanquitos también, ¿no? Un blanqueamiento, como sea, pero mira los dientes blanquitos, acá no hay tártaro, ni infra, ni supragingival, de ningún tipo, ¿no es cierto? Ni placa blanda, ni placa calcificada, ¿no? Excelente, este es ideal. Ya, histofisiología, consideraciones clínicas. Ya, traumatismo agudo del maestro periodontal. Un traumatismo severo puede producir cambios patológicos. ¿Ya? Y esos cambios patológicos, traumatismos severos, ¿qué va a producir? Reabsorción del hueso alveolar, puede producir problemas, engrosamiento del ligamento periodontal. ¿Y cuál es el corolario? Que el diente se ve afectado, ¿no es cierto? Entonces se va a ver afectado, definitivamente, y ¿qué va a terminar? Aflojándose el diente, ¿no es cierto? Se termina aflojando el diente. Entonces, definitivamente, pues, los traumatismos exagerados van a producir problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita? ¿Qué pasaría si usted está manejando una bicicleta, se gana la bicicleta y se golpean los dientes? Entonces, ese traumatismo exagerado, ¿qué puede producir primeramente? Puede producir ruptura, ¿no?, del paquete vasculonervioso. Muy bien, ruptura del ligamento periodontal, del paquete vasculonervioso, de todo. ¿Qué puede producir? Fractura del diente también, ¿no es cierto? Fractura del diente. Y si solamente, póngase que el golpe fue fuerte y solamente hubo alteración del paquete vasculonervioso. Entonces, ¿qué va a pasar? El diente automáticamente va a hacer dolor, ¿no es cierto? Porque va a haber una inflamación. ¿Y por qué? Porque ese paquete vasculonervioso que lleva sangre a la pulpa, pues ya no va a poder llevar. ¿Por qué? Porque había una ruptura de ese vaso. Entonces, ¿qué va a pasar con el diente? Va a cambiar de color inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué cambia de color? Porque el interior de la pulpa, que va a quedar sangre acumulada. ¿Y la sangre qué tiene? Hemoglobina. ¿La hemoglobina qué tiene? Hierro.
¿no es cierto? Entonces va a haber un cambio de color, el diente va a tornarse negruzco y va a haber dolor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? No, simplemente practicarle un tratamiento endodóntico, ¿no es cierto? Practicarle un tratamiento endodóntico. ¿Qué cosa es el tratamiento endodóntico? Es el tratamiento de conductos radiculares. Y en este caso, si ha habido una fractura, ¿qué va a haber a nivel de pulpa? Yo les dije, cuando hay un problema a nivel de pulpa, primero hay una pulpitis reversible, irreversible, y de ahí pasamos a la necrosis pulpar. ¿Qué cosa es necrosis? Muerte pulpar. Entonces, si hay un traumatismo, va a haber una muerte pulpar. Entonces, si hay muerte, todo va a estar muerto, necrosado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un tratamiento de conductos que elimine toda la pulpa que se encuentra confinada dentro de la cámara pulpar y la pulpa radicular. No solamente vamos a sacar la pulpa coronaria, sino la pulpa radicular. ¿Ya? ¿Y hasta dónde tenemos que instrumentar? Hasta el límite CDC. ¿Qué cosa es el límite CDC? Límite cemento, dentina, cemento. Entonces tenemos que llegar a 1 milímetro del CDC. A 1 milímetro del CDC. Entonces, como ya creo que pregunté en teoría, ¿y qué pasa si nos pasamos? Van a agredir. ¿A quién agredimos? Primero al ligamento periodontal. Y subsecuentemente, ¿a quién agredimos? A la cortical interna del hueso alveolar. Y si esa agresión es permanente, ¿qué va a pasar? Dolor. El cuerpo reacciona, va a reaccionar con dolor. Y no solamente dolor, puede haber infección, puede haber hinchazón de la cara, puede haber muchas cosas más. Por eso que los tratamientos endodónticos tienen que ser, tanto en su instrumentación como en su obturación, tienen que ser exactos. Y para que sea exacto, ¿qué se necesita? Simplemente tomar buenas radiografías. ¿Por qué? Porque el diente, cuando hay una buena radiografía, usted con una regla lo va a medir, desde la cúspide hasta la raíz. Entonces, esa misma medida debe emplearse, pues, para el tratamiento del conducto, para la ampliación o ensanchamiento del conducto. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que valer de la radiografía. ¿Por qué? Porque la radiografía, pues, nos va a indicar a veces que puede faltar de repente 1 milímetro, medio milímetro. Entonces nosotros, con nuestro regla milimetrada, le agregamos a los instrumentos rotatorios para poder llegar exactamente al límite de CDC, ¿no es cierto? Ya, porque si nos pasamos, ya estamos ocasionando una iatrogenia. O sea, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, lo que hacemos y que vamos a producir, pues, una injuria, es una iatrogenia, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos evitar incurrir en iatrogenias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tejido también, sabe que es un tejido vivo, es un tejido vital, que también reacciona, que también se enferma, que también ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que respetar que esos dientes tienen vitalidad, ¿no? Que haya un problema, por ejemplo, de un traumatismo y que haya definitivamente, pues, terminado con la ruptura del paquete vasculonervioso, pero el ligamento periodontal sí va a seguir vivo. El hueso alveolar sigue vivo porque es muy irrigado. Entonces, lo que se afectó aquí es el diente. Pero el hecho que se afectó el diente con un tratamiento de conductos no podemos afectar ni al ligamento periodontal ni al hueso, ¿no es cierto? Entonces, por eso que los tratamientos deben ser exactos. Y claro, hacer un tratamiento endodónea en dientes monorradiculares, hasta un ciego lo puede hacer, porque los conductos son rectos. Pero ya en primeras molares superiores o inferiores, las raíces son curvas. Y por más flexibles que son los instrumentos, a veces no dan la curva y pueden crear falsas vías, ¿no es cierto? Y sacamos petróleo también. Ya, entonces, que vamos a crear una injuria a los tejidos, ¿no es cierto? Vamos a crear una injuria a los tejidos, ¿no es cierto? Por eso que cualquiera hace endodoncia en anteriores, pero para posteriores hay que tener manualidad, tener destreza.
hay práctica, práctica. Por eso, chicos, la práctica es fundamental en cualquier profesión, no en la odontología, en cualquier profesión, hasta ser chofer. Ustedes agarran un carro la primera vez, de repente se van a salir de la pista, van a voltear el carro, en fin, van a chocar. Pero cuando ya tienen años, como esos que manejan los buses de norte a sur, se dan el lujo a veces hasta dormirse un ratito en zonas rectas. Sí, se da su pestañada, eso es normal. Se dan su pestañada, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque la experiencia hace que ante un peligro ellos el carro lo conocen como si fuera parte de su cuerpo. Al toque lo endereza, pues no. Ya si se queda mucho rato ya se puede ir al abismo, en fin, pero bueno, ya, pero sí pestañean en el camino, eso es normal y no se asusten, ya. Los que no pestañean son los aviones, pues no, eso sí, ya. Entonces, siempre pestañean los choferes, por eso que a veces, y es complicado, ¿por qué? Porque ese tema no se puede resolver, ¿no? Es un problema bien alto, pero bueno. La cuestión es que la práctica, en la odontología, ¿qué va a ser? La práctica. O sea, cuanta más práctica tengan ustedes, mejores profesionales van a ser. Ahora, el único problema que sí ya es preocupante, ya hemos conversado creo, con algún grupo que cuando vino acá la SUNEDO para licenciar la universidad, una de las condiciones era que teníamos que modificar el plan de estudio. Pues. Y teníamos que hacerlo a gusto de ellos, pues, pero no a gusto de nosotros, que somos los especialistas, los que conocemos, pues, cómo se debe formar un profesional. Y al final hicimos un plan, que dicho sea de paso que está ahora, pero que ha disminuido la cantidad de práctica del estudiante. El estudiante ahora, creo que hace práctica, creo, solamente 2 ciclos, porque inclusive hay un ciclo que se ve internado. Si bien es cierto que es importante el internado, pero van a haber otras cosas, pero de su profesión no. Entonces, ante esta currícula sí, y es más, ha habido también 2 años de fase con la pandemia que formó odontólogos virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Es simple. Tienen que aprender a resolver sus problemas en la vida. Tienen que aprender a resolver sus problemas en la vida. Si no hay la práctica en la universidad, tendrán que ver la manera. Y eso ha sido toda la vida, mira. Yo cuando era estudiante, cuando estaba en tercer año ya aprendí a poner anestesia, a hacer extracciones. Ah, ya. Perfecto. En la universidad hay vacaciones 3 meses. ¿Qué hice? Me fui al Hospital Socorro, suerte, ya tenía un conocido y practiqué 3 meses. Pero es por decisión propia. Nadie a mí me obligó, ni el odontólogo me iba a decir, oye, ven para acá, que no, nadie te va a llamar. Uno tiene que a veces pedir, rogar y practicar, ¿no es cierto? Después los estudiantes, ¿cómo antes hacían prácticas? Mira, es fácil. En las campañas, nosotros hacíamos campañas, por ejemplo, hoy día, por decir, nos vamos a Santiago, Santiago creo que el Colegio Toribio Polo, ya, permiso, ahí con el director, en fin, ya, extracciones gratuitas. Ya los niños venían con su autorización, su consentimiento informado, extracciones. Entonces, pero nosotros los docentes estábamos ahí. Pero ¿qué cosa era? Una motivación del estudiante. O a veces hasta pedíamos el audio de la universidad y nos decían, no sé, ya, pero es motivación, ¿no es cierto? Entonces, nada les va a caer, pues, del cielo, ¿no? Todo tiene que gestionarse, todo tiene que hacerse. Pero todo dependerá, pues, de ustedes. Pero si ustedes no tienen motivación, no van a transmitir esa motivación de repente a los profesores. Y por último, el profesor tendrá la disponibilidad, pero si no hay el material, el recurso humano que son ustedes, no, pues entonces antes sí, los estudiantes pedían. ¿Cuántas veces yo he ido? No obstante que yo no era del área de cirugía, yo iba con los estudiantes, ¿ya? Y practicados. Entonces los estudiantes venían felices. ¿Por qué? Porque aunque sea el hecho de hacer una extracción, era bastante. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo ver un tutorial que tú ves que otro está haciendo, a que uno tenga que colocar su anestesia, después tenga que agarrar su forceps o su botador para hacer la sintemostomía. No es lo mismo. Entonces, una cosa es ver y otra cosa es hacer. Son totalmente diferentes las cosas. Cuando nosotros vemos parece que las cosas son fáciles, pero cuando las vamos a hacer, uy, Dios mío, este diente corre. ¿Por qué? Porque sobre todo el diente del maxilar inferior son dientes más duros y ya saben que es un hueso compacto que no cede fácilmente. Hacer una extracción en el maxilar superior es fácil. ¿Por qué? Porque el diente es poroso, ¿no? Es poroso, ¿no es cierto? Porque es un hueso esponjoso. Cede, ante el botador cede, pero en inferior no cede, ¿ya? Entonces es complicado, pero para eso hay que tener práctica. Y por último, hoy en día hay recursos que se pueden aplicar. Si no podemos por las buenas, será pues por las malas. A veces tenemos que seccionar el diente en dos, porque lo vamos a extraer igual. Si es un diente de 3 raíces, lo seccionamos, pues. Y ahí sí es más fácil, raíz por raíz o introduciendo el botador en medio, palanqueamos y es fácil, pero tenemos que crear. O sea, todo es razonamiento, inteligencia, cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Así como para hacer una extracción de una tercera molar. Hay muchos que hacen hasta especialidad, se van a la Cayetano, otros, pero allá van a hacer lo mismo. ¿Qué hace? Odontosección. ¿Qué es odontosección? Odonto es diente. ¿Y sección qué es? Seccionar un diente. Entonces, si no podemos entero, por parte, pues. Así como hacen los macrófagos. Los macrófagos, cuando la nox es del tamaño del macrófago, dicen, no puedo. Ya, pero yo voy a llamar a mis amigos. Entre todos sus amigos lo engloban y lo neutralizan. ¿No sé? Igualito es. ¿Ya? Luego viene que salvaguardar la integridad de elementos elementales del hueso alveolar, que es uno de los desafíos más importantes del dentista clínico. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos tejidos, tanto el ligamento periodontal como el hueso alveolar, son importantes, ¿no es cierto?, en la fijación del diente. Y es un desafío, pues, para el todo clínico mantener, ¿no? Pero, como digo, hay veces que el odontólogo, pues, definitivamente, pues, cuando llega un paciente con un problema ya, por ejemplo, con una periodontitis, nosotros no somos magos, ¿no es cierto? Somos odontólogos, somos médicos, etc. Pero ya no hacemos magia, ¿no es cierto? Hay veces que ya, pues, está totalmente avanzado el problema, ya con una periodontitis que ya no la vamos a poder resolver, pues, ¿no es cierto? Pero si el paciente llega en estadios iniciales con una gingivitis leve, moderada, lógico, una limpieza, un destartraje, una profilaxis, solucionado el problema, ¿no es cierto? Pero si ya es una periodontitis ya avanzado, somos odontólogos, pero no somos magos, pues, ni somos Dios tampoco, ¿no? Entonces ya ahí ya no se puede. Pero bueno, este es un desafío importante. El hueso alveolar, las características generales de la cúpula alveolar. Nosotros, yo creo que ustedes están conscientes que en ambos maxilares, tanto en el maxilar superior o maxilar inferior, ¿no? Vamos a tener nosotros las famosas apófisis alveolares, ¿no es cierto? Que van a tener como objetivo principal, pues, la fijación del diente, ¿no es cierto? La fijación del diente. ¿Ya? Entonces, ese hueso alveolar, pues, evidentemente que es un tejido vital, un tejido ya hemos visto, un tejido que tiene mucha irrigación, ¿no? Y que le va a permitir los procesos que ya hemos enumerado anteriormente para sobre todo los tratamientos endodónticos. Entonces yo creo que juega un rol importante en nuestra profesión también del hueso alveolar. Con respecto a la composición química, ya creo que también ya hemos visto alguna vez que tiene una composición inorgánica del orden del 65%, y otro material orgánico que más o menos el 35%. Lo importante del orgánico, ya habíamos dicho, ¿no?
que también, pues, en el hueso, ¿cuál era, los cristales de hidroxiapatita, pues, ¿no? Primordialmente los cristales de hidroxiapatita, que son muy importantes ahí. ¿Ya? Y bueno, el material orgánico, pues, ya habíamos visto que sobre todo, pues, estaba constituido, pues, por proteoglucanos, grupos aminoglucanos, grupos proteínas de adhesión. Pasamos. Estructura de la fosa alveolar. El material superior e inferior van a sostener a los dientes y como consecuencia de la presión funcional puede diferenciarse en dos partes. Esa apófisis alveolar se puede diferenciar en dos partes. Un hueso alveolar propiamente dicho y un hueso de sostén, ¿ya? El hueso alveolar propiamente dicho y hueso alveolar de sostén, o sea que lo podemos diferenciar en dos partes, ¿ya? Cuando hablamos nosotros del hueso alveolar propiamente dicho, tenemos láminas corticales o compactas, ya les había dicho, hacia la parte interna hay láminas corticales o compactas que van a formar tanto las tablas internas y externas. Y hacia afuera, evidentemente, hacia la parte interior, pues ese hueso compacto también va a tener una capita de ¿qué? De hueso esponjoso, ¿no es cierto? Ya, igualito, ¿se acuerdan ustedes cuando observaban las epífisis? ¿No es cierto? En los huesos largos. Las epífisis tenían hacia la parte externa, lo recubría un hueso compacto, y hacia la parte interna tenía hueso esponjoso, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en la nivel de la diáfisis solo era compacto, ¿no es cierto? Entonces, acá se repite la misma historia, ¿no es cierto? Se repite la misma historia, acá tenemos el diente. Ya, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos la tabla interna, acá está la tabla externa de la fosa alveolar. Ya, está hacia la parte lingual, está hacia la parte vestibular. Tenemos nosotros la cortical externa, la cortical interna. Ya, esta es la parte de la fosa del hueso, acá está el diente. Pasamos. Ya. Aquí quedó una realidad. Miren. Acá tenemos nosotros, acá tenemos una matriz ósea mineralizada. Ya es una matriz ósea mineralizada y en el interior que vamos a tener osteocitos. Acá están los osteocitos con sus prolongaciones. Acá están los osteocitos, acá tenemos nosotros los osteoblastos, las células formadoras, ¿no? De estos osteoblastos, los primeros que elaboran es la matriz osteoide. Acá está, esta es la matriz osteoide, y luego, pues, esa matriz osteoide se va a mineralizar y va a formar, ¿no? La matriz ósea mineralizada. Entonces, los osteoblastos, los primeros que elaboran es la matriz osteoide, y luego, esa misma matriz osteoide se va a mineralizar, entonces va a formar una matriz ósea mineralizada. Acá tenemos los osteoblastos, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo y las células, acá están las células precursoras de los osteoblastos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células precursoras de los osteoblastos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las células precursoras de los osteoblastos? Los macrófagos, ¿no es cierto? Los macrófagos, ¿no es cierto? Que son células, acá está, el osteoblasto, acá está el osteoblasto. ¿Qué es el osteoblasto? Una célula multinucleada, una célula gigante que tiene como función principal, ¿no? La fagocitosis, en este caso, que va a producir reabsorción o resorción de quién? Del tejido óseo, ¿no es cierto? Pasamos. Modelo, ya. Consideraciones aplicadas y consideraciones clínicas de este modelo. Si bien el hueso es uno de los tejidos más duros del cuerpo, biológicamente es un tejido, como ya les dije, muy plástico. Muy plástico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es sumamente sensible a la presión, ¿no es cierto? El hueso es muy sensible y producto de ello, ante una presión que va a sufrir, reabsorción. ¿Ya? Y entonces en el lado de la tensión, que es el lado opuesto, ¿no es cierto? ¿Qué se va a formar? Se va a formar adición
o suma o formación de hueso nuevo. Durante la fractura se forma un tipo de hueso embrionario que luego es reemplazado por un hueso totalmente maduro con todas las características de un hueso maduro. Ahí quedamos.